Listo, pues vamos empezando en lo que los demás pueden llegar. Me gustaría invitarlos a que podamos, como les mencionaba, encender nuestras cámaras, la mayoría que puedan hacerlos. Me da mucho gusto poder compartir este tiempo con ustedes estas semanas que vienen. Espero que sean de mucho desafío para todos ustedes, mucho crecimiento en su comprensión acerca de qué es la iglesia y por qué la misión de Dios está en el centro de esto que es la plantación de iglesias. Sé que algunos de ustedes están sirviendo en algunas actividades en su iglesia local, como son sirviendo en algunas misiones y en algunos ministerios seguramente. Yo espero que todo esto pueda darles herramientas para que lo que actualmente están haciendo pueda ir más profundo y también con una pasión más arraigada en la palabra de Dios, en lo que Cristo ha hecho por nosotros y la visión de Cristo por la iglesia. Entonces, ¿qué les parece si tenemos un tiempo para orar primero? Y ahorita estaremos teniendo una dinámica para poder conocerles porque no conozco a nadie más que a José que anda también por aquí, o no sé si está en modo incógnito, pero José es un gran amigo, es un buen amigo y bueno, pues qué bueno que está también por acá. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te pedimos tu dirección. Señor, pedimos que tú nos guíes a través de este tiempo. Señor, que podamos venir a tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza, nos mueva profundamente, Señor, nos apasione acerca de por qué la iglesia está en tu corazón, Señor, como este centro de la misión, Señor, y cómo nosotros podemos, Señor, también apasionarnos por aquello que te apasiona a ti, Señor, por ver comunidades de hombres y mujeres, Señor, formadas, Señor, a través del poder del Evangelio, bendiciendo sus ciudades, sus comunidades, Señor, a pesar de la oposición de nuestro pecado, a pesar de, de la oposición del mundo, de la misma cultura en la que vivimos, Señor, pero siempre sosteniendo que la esperanza, Señor, de la resurrección es real para esta tarea a la que nos has llamado, Señor. Hoy, Padre, pongo en tus manos este tiempo. Y en especial pongo en tus manos, Señor, las siguientes semanas que vienen, que sea un tiempo donde podamos crecer juntos, Señor, y me incluyo yo también, que podamos ser enseñados, Señor, y enseñables también a través de tu palabra y la obra de tu Espíritu. Danos un corazón humilde, Señor, ante las verdades tan grandes que, Señor, pues están delante de nosotros y que hoy somos llamados a explorar juntos. Te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que estarán en esta clase. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirles durante estas semanas. Y Padre, que tú estés trabajando en todos nosotros, Señor, que podamos ver mejor a Cristo, que podamos verlo más hermoso, más bello, y Señor, que podamos también regresar a nuestra iglesia local, Señor, con esa misma pasión, Señor, para servirte. En nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que estamos acá. Entiendo que los demás somos, ¿qué? ¿Ocho? ¿Cuatro? Ya perdimos al buen José. Bueno, somos siete. Entonces, cinco tenemos la cámara abierta. Qué bueno que podemos convivir así, de frente. Y seis. am, Quiero empezar con una dinámica. Esta clase es sobre plantación de iglesias. En un momentito me presento, no se preocupen. Pero antes de eso, me gustaría empezar con una dinámica acerca de dos verdades y una mentira acerca de tu historia o tu relación con la iglesia. Le repito, dos verdades y una mentira acerca de tu historia de iglesia. Eh, Sean muy selectivos en sus historias, tampoco tienen que exponer, yo sé que a veces nuestras historias de iglesia incluyen algo de dolor, algo de estas historias, los que las queremos minimizar en este momento, pero sé selectivo con tus historias, pueden ser de esperanza, de ánimo, no sé, de cómo llegaste a Cristo, de tu iglesia actual, ¿no? ¿Qué es tu iglesia actual para ti? Entonces, am, quiero darles un par de minutitos para que las escriban. Cada uno de ustedes va a compartir estas dos verdades y una mentira. Y de una forma muy ágil, lo que vamos a ir haciendo, como yo los veo aquí, tengo un iPhone 67 sin apellido.
Entonces, ¿tú qué eres, Alma Alma? para servirle. Alma, ¿tu apellido, Alma? Sí, Alma, bueno, soy Pérez, pero la mayoría de las personas Ok. me conocen como Castillo, por mi Castillo, esposo. Ujú. te bautizo ahorita Alma Castillo, listo. Así es. Entonces, vamos a dejar unos 2 minutos, ¿sale? Piensen muy bien. Son frases cortitas, tampoco me vayan a armar un credo aquí, una confesión de fe. Una frase cortita, son tres, recuerden. Dos verdades, una mentira. Entonces, vamos a decirlas y al momento de decirlas tenemos que adivinar. Vamos a poner en el chat, por favor, en el chat. Si saben usar el chat, la mayoría levante su mano. Si han usado el chat de Zoom, perfecto. Entonces, mientras la persona las está diciendo, ustedes escriben el número uno, dos o tres. Vamos, pues obviamente vamos a decir tres frases. Entonces, la que creas que sea la mentira, vas a escribir ese número, ¿ok? Vamos a encontrar cuál es la mentira en las frases que vamos a compartir. Así que dejo 2 minutitos para que escriban sus frases, puede ser aquí en la computadora o en un lugar donde tengan para escribir. Y volvemos, ¿sale? ¿Cómo van? ¿Estamos listos? ¿Ya? Pati, todavía no. Vamos un poquito más. Le falta la mentira. Uy, no somos buenos, ¿verdad? Para eso. Las dejo un ratito más. Listo, estamos en una dinámica, los que no sé si ha llegado alguien más. Estamos en una dinámica de tres ideas. Son dos verdades y una mentira. Espero que ya estemos listos, los que ya estábamos al inicio. ¿Sí? ¿Todos listos? Perfecto, perfecto, perfecto. Pues empezamos con Alma. Eh, Alma, compártenos tus verdades y tu mentira. Bueno, a En, ver en el si. en el Ojalá. grupo de chat ponemos cuál es la que creemos la mentira, ¿sale? Ujú. Adelante, Alma. Las digo revueltas entonces, ¿verdad? Sí, claro. Acá tenemos que adivinar. Bueno, yo le puse, el diablo siempre tiene la culpa de lo malo que hacemos. Ok. Ajá. Eh, no somos un error, Dios nos pensaba antes de la fundación del mundo y Jesús es Ok. Dios. Ok, creo que a lo mejor, no sé si los demás entendieron, no sé si no me di a explicar bien mi dinámica, perdón, Alma. La Sí. idea era que compartieran algo de su historia de iglesia, no Ah, acerca ok. en general, ¿ok? Por ejemplo, les voy a compartir la mía y les doy tiempo de que puedan ir pensando, ¿sale? Ahí Sí. va. Ay, a ver, a ver, a ver. Pueden ir A pensando lo mientras mejor, lo voy a lo compartiendo. mejor yo fui la única que entendió mal. No, no se preocupe, no te preocupes, no te preocupes. Ahí va. Van las mías, ¿sale? Híjole, ahí va. Fui bautizado de niño en la iglesia presbiteriana. Esa es la uno. Dos, no me gustan los himnos, son aburridos. Esa es la dos. Tres, conocí a Cristo como mi Señor y Salvador a los 11 años. ¿Ok? Va de nuevo. Em, Va de nuevo. Fui bautizado, uno, de niño en una iglesia presbiteriana. Dos, no me gustan los himnos, son aburridos. Tres, conocí a Cristo como mi Señor y Salvador a los 11 años. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira? Escríbanla, escríbanla por ahí. Dos es la mentira, dicen uno es la mentira, uno es la mentira, dos es la mentira, uno es la mentira. Pues, ¿qué creen? A ver, ya terminaron todos. Es que dijimos la de la compañera primero. Ah, perdón, entonces, a ver, ¿cuál es? Entonces, ¿A partir de cuál? la de ustedes la dos, bueno, según yo pote ahí. Dos, la mentira es la dos. A ver, ¿quién más Y yo puso creo la también mentira? que la mentira es la dos. La mentira es la dos. No me gustan los himnos, son aburridos. ¿Será? ¿Quién puso algo diferente? A ver. ¿Nadie? Yo puse la 3. Pati. La tres. La tres, la mentira. Pues, ¿qué creen? La mentira sí. Yo puse La la 2. mentira es la dos. Perfecto. Entonces, vamos. ¿Alguien más? Déjenme cerrar los participantes porque no me deja ver el chat. ¿Alguien más? Ahora sí, ya con esta idea. ¿Alguien más quiere compartir? Voy a poner aquí un corte de caja para que podamos identificar. Adelante, Mayra. A ver, yo voy a decir, em, no tenía identidad en Cristo, Ok. no sirvo en ningún ministerio y fui rechazada de una iglesia por ser divorciada. Híjole, ¿cuál es la mentira? A ver. Yo creo que la tres.
la 3, la 1. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? ¿Cuál es la mentira? Pati, Julieta, Paula, ¿quién más? ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira? Solamente dos han puesto aquí, que la 3 y la 1. Cuéntanos, Mayra, ¿cuál es la mentira? La mentira es que no sirve ningún ministerio. Así creo Ah, ahí que fue está. Perlita, ¿verdad? La que es de Atino. Exacto. Creo, sí. Vamos, adelante. ¿Quién más comparte? Sí, Julieta, adelante. Ok, mi nombre de verdad es Alejandra. Lo que pasa Ok, es que estoy en la computadora de mi hija, pero en ok. realidad me llamo Alejandra. Y bueno, yo les quiero, eh, son tres, ¿verdad? Bueno, Ujú. Una mentira, eh, recuerdo. ok. Uno, en el país donde vivo, predicar el evangelio se castiga con pena de muerte. Ok. Dos, todas las naciones del mundo tienen cristianos. Y tres, aquí nos dejan podernos expresar con libertad de Cristo solo dentro de una iglesia que el gobierno estipule a la que tú puedes ir. Ay, ¿Cuál es está la mentira? difícil. Um, estoy, ok, yo voy a poner aquí. Las puede como ¿Qué? repetir porque yo me ¿Las puedes perdí. repetir? Yo también como que me perdí un poquito. Ok, la primera es, aquí se castiga con pena de muerte a todo aquel que hable de Cristo. Dos, este, bueno, es que creo que las dije saltadas, ya se me olvidó. Dos, es tú te, todas las naciones del mundo tienen cristianos. Ok. Tres, aquí puedes solamente convivir con hermanos dentro de una iglesia estipulada por medio del gobierno. Así sí las dije de forma corta. Híjole, yo creo que está medio complicada, sale, pero a ver, aquí dicen dos, 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 la mentira, uno, la tres, yo puse la tres, pero cuéntanos cuál es la mentira, porfa. A ver, La compártenos. mentira es la dos. Aún todas las naciones del mundo no conocen a Cristo. Pero en México, bueno, sí, en un sentido, si el gobierno permite, podemos tener. Ok, Bueno, perfecto. ¿Alguien? me presento tantito. Mi nombre es Alejandra, no es Julieta. Y, Ok, y bueno, hoy Dios nos da la oportunidad de estar aquí en Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ok. aquí la religión musulmana, para poder estar en este país, tiene cierto tipo de reglas. Ah, ya entendí tu Entonces, contexto, pero es que ajá. muy bueno, gracias. Wow, Sí. wow, gracias. Entonces, sí, Estoy aquí es un impactado, privilegio gracias. estar con ustedes en este momento. Qué buena onda, Ale. Saludos hasta por allá. ¿Alguien Gracias. más? ¿Alguien más? Gracias por aclarar el contexto, porque fue así como que, ¿cómo? Pero ya, es cierto. Fue ¿Puedo? complicado. ¿Alguien Pues, más? ay, perdón, ¿puedo yo participar? Adelante, Ale. Ahora sí, ya creo. Bueno, Dale. número uno, vengo de una iglesia tradicional. Ok, Número dos, me congrego en Agua Viva desde hace 2 años. Y ok. número tres, no tengo celular. Ya, ¿cuál es la mentira? Oh, pues, ¿desde dónde está conectada la hermana Alma entonces? Es un misterio. Dinos cuál es la mentira, Alma. Sí, esa, no tengo celular. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Última participación de alguien más que se anime. Vamos a empezar la clase ahora sí en forma. A ver, yo. Venga, Pati, Eh, me hago el corte aquí. conocí a Cristo cuando tenía 23 años. Ok, Eh, tengo en Agua Viva 2 meses ok. y, se me fue. Y he trabajado con adolescentes desde un año después que me convertí. A ver, ¿cuál es la mentira? Vamos, vamos.
Yo creo que la 2. Sí, ¿Ustedes la qué 2. opinan? La No, 2, sí tengo 2 definitivamente. meses en Agua Viva. Ah, Lo sí que pasa tienes es 2 que meses. antes de Agua Viva iba a otra iglesia. Tengo 2 meses en Agua Viva, pero Oh, como no quería que se viera tan obvia mi mentira 2, debo confesar que hice 2 mentiras y estuviste. una verdad. Porque Ok, la otra cuéntanos. mentira es que no he trabajado con adolescentes nunca. Entonces, el que dijo 3 también acertó. Bueno, gracias. Perfecto, pues vamos a empezar el día de hoy con la clase. Gracias por participar. Los que participaron ya tienen 10 en la clase. No es cierto. Bueno, vamos a arrancar ese tiempo y vamos a estar hablando mucho acerca de la iglesia, pero antes quiero presentarme por acá. Déjenme compartir. Me avisan si pueden ver mi pantalla. Sí se escucha bien mi micrófono, ¿verdad? Ok. Eh, déjenme ver por aquí. Está un poquito complicado esto para mí. Déjenme compartir de nuevo. Mm, ¿qué pueden ver en mi pantalla? Porque no sé qué le di aquí compartir de una forma rara. Espero que A no. usted y una diapositiva. Sí, sí se Ok, ve la ahí presentación. Ahorita está, sale la listo. presentación. Ok, listo. Bueno, yo soy Suriel Rangel, soy pastor Suriel Rangel. Sirvo al Señor acá en Ciudad de México. Mi esposa es Dina, la hermosa mujer que está, la más hermosa mujer que está ahí en esta foto. Y soy papá de Irene, 4 años, y Pablo, 2 años. Y también tenemos 2 perritas que están aquí a mi lado, pero ya están durmiendo también. Eh, si me escuchan en modo silenciosos porque todos están durmiendo y tenemos un departamento pequeño en la ciudad, entonces toda la clase se puede escuchar en los cuartos de mis hijos, en todos lados, pero vamos a tratar de hacerlo así. Y formamos parte como iglesia de un movimiento llamado Redeemer, City to City, que fundó, no sé si han escuchado acerca del pastor Tim Keller. El pastor Tim Keller es autor de varios libros y hemos tenido la bendición de formar parte de esta familia de iglesias que está alrededor de todo el mundo. Y bueno, pues formamos parte de esta familia, tenemos muchos distintivos de ahí y también sirvo al Señor como consultor de software para la banca privada. Trabajo para un banco, también tengo la bendición de ser eh, consultor de software. Entonces, soy un pastor bivocacional. Eso significa que a veces estoy con código, a veces estoy con teología, sermones, todo esto, pero es una bendición porque son dos formas de servir al Señor, si lo pensamos así, acerca de nuestras vocaciones. Son dos formas o expresiones de cómo podemos adorar al Señor, servir al Señor, ¿no? Entonces, pues este soy yo. Vamos a estar compartiendo este curso que espero que sea de mucha bendición. Yo soy un plantador de iglesias. Actualmente nuestra iglesia tiene 4 años, es una iglesia muy bebé todavía, con muchos errores, con mucho aprendizaje en este camino, pero el Señor ha sido bueno y fiel y estoy súper convencido que es obra de Dios, que el Espíritu Santo es el que sostiene la iglesia, el que hace que la iglesia pueda tener una vida real, ¿no? A través de la palabra. Y bueno, pues qué privilegio poder servirles durante estas semanas. Y creo que es todo acerca de mí. Vamos a avanzar un poquito. Esta es la bibliografía del curso. Esos son 3 libros que me parecen súper importantes para entender el tema de plantación de iglesias. Em, si esta es tu primera vez que estás escuchando acerca del tema, yo te recomendaría mucho ir por el libro de Iglesia Centrada, que me parece un recurso súper útil en todo esto para entender de forma más exhaustiva lo que vamos a ver en la clase. Después de eso está el libro de Craig Oat y Jane Wilson. Es un excelente recurso también. Está también en español. No tienen que tener estos libros, pero los recomiendo muchísimo. Como quiera, yo les puedo pasar como los enlaces de Amazon donde pueden conseguirlos, pero mucho de lo que vamos a estar discutiendo, conversando en esta clase viene de estos libros. No soy tan inteligente. Estamos parados sobre hombros de otras personas, de otros hermanos y hermanas que han caminado muchísimo en este tema. Y bueno, uno de ellos es Tim Keller, Craig Oat y Jane Wilson. Y por último, el libro de Iglesia con Movimiento. Me parece que son 3 muy buenos recursos que pueden ayudarles en estos temas. Entonces, esa es la bibliografía. No tienen que preocuparse de conseguirlos.
Vamos a estar compartiendo, yo les voy a estar compartiendo algunos fragmentos, algunos artículos de esto. Y bueno, pues entremos ya ahora sí a lo bueno, a la clase. Vamos a estar hablando mucho de la iglesia y obviamente para eso necesitamos entender qué es la iglesia. Y esta primera sesión vamos a platicar bastante acerca de la iglesia. Entonces, quiero arrancar con esta idea. Eh, ¿quién la podría leer? Déjenme ver alguien que no haya participado. Isela, ¿podrías leer esta frase, por favor? La que está en la pantalla. Hola. Sí, ahí voy. Sí, Dice, gracias. ¿Sí se fuera alcanza a de la ver? iglesia, ¿esa? Sí. Fuera de la iglesia no hay salvación. Ok. Esto, esta es una frase que dijo un hombre de Dios hace bastante tiempo. em, Fue dicha por Cipriano en el siglo 3 después de Cristo. Imagínense, un cristiano en el siglo 3 después de Cristo. Ahora, quiero preguntarles, ¿qué piensan de esta frase? Eh, ¿Están de acuerdo? ¿Estás no de acuerdo? ¿Estás no de acuerdo? ¿Y por qué? Me gustaría que la leyeran, que pensaran en estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y por qué. ¿Sale? Vamos a dar un minutito nada más, no necesario tanto, pero yo, un minutito, piénsenla, mastíquenla un poquito y me comentan qué piensan de esta frase. Tomen muy en cuenta el contexto de quién lo está diciendo. Estamos hablando de un cristiano el siglo 3 después de Cristo, Cipriano de Cartago, uno de los considerados padres de la iglesia. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quién quisiera comenzar? ¿Ya tienen su posición? ¿Ya tienen su postura acerca de esta frase? Levanten su mano, manden un emoji ahí o algo. Sí, listos. Perdón, debo decir listas, porque acabo de ver que son solo mujeres en esta clase. Impresionante. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Se vale comentar. ¿Qué piensan de esta frase, de esta idea? Adelante, Alma. Cuéntanos. Bueno, yo creo que sí, o sea, sí estoy de acuerdo, ¿Por porque qué? la iglesia la formamos las personas de fe en Cristo. O sea, Ok. nosotros somos parte de esa fe. Gracias, Alma. O sea, porque aquellos que tenemos fe en Cristo estamos en la iglesia y por lo tanto fuera de la Formamos. iglesia no hay salvación. Ok, adelante. Está muy bueno. ¿Alguien más quiere compartir? Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Alguien más quisiera comentar? Patti, quisieras comentar tu postura. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de ¿Estás de acuerdo con acuerdo? lo Ok. con lo que dijo Alma también. Y también porque creo que justo ser parte de la iglesia, hablándonos como personas, nos ayuda a permanecer también dentro de lo que Cristo nos ha llamado. Y, y creo que también estoy de acuerdo porque hay una parte de la Biblia que me viene a la mente que dice que, bueno, no, voy a omitir esa parte. Solo voy a decir que sí estoy de acuerdo con lo que dijo. ¿Sí estás de acuerdo? Ok, Sí. ¿alguien más? ¿Alguien que no esté de acuerdo, que crea que esta frase está como un poquito rara, que le meta un poco de ruido? ¿Alguien que quiera compartir? ¿O todos están de acuerdo con esta frase? Le estás pensando mucho. A ver.
Bueno, es que no sé exactamente si me pongo en el lugar de Cipriano porque dijo que porque solo en la iglesia hay salvación, porque em, no sé, ¿verdad? Conozco muchas personas que han recibido a Cristo, em, a veces hasta por medio de una prédica en la televisión, Mm, mm, que han recibido a Cristo en una célula y que claro. todavía no forman parte de la comunidad de la iglesia, pero que por fe en algún momento se van a acercar, pero están fuera de la iglesia. Entonces, Interesante. sí me quedo con un poco de dudas si realmente es correcto. Gracias, Ale. Claro. Por ejemplo, ahí les va. Bueno, Mayra, por favor. Sí, es que, o sea, pues yo también me quedé como la compañera, ¿verdad? O sea, dije, es que, por ejemplo, hay personas que, o sea, no pudieron formar parte. Por ejemplo, nosotros a veces visitamos hospitales y, por ejemplo, gente que recibe a Cristo y en Cristo está la salvación, pero pues nunca formó parte de una iglesia y fallece. Entonces, pues no sé, o sea, me quedé pensando en esa parte, pero pues yo pienso que también es importante que pues una iglesia pues nos lleve a pues al conocimiento de Cristo y bueno, el caminar con él. Entonces me quedé pensando Mm, así como en eso. gracias, gracias. Interesante, ¿no? Este hombre, pues tenía un contexto, obviamente, donde él vivía y una historia también, ¿no? Probablemente también eso formó su idea de esta frase, ¿no? Pero pensando bíblicamente, después sigue Daniela, porque Daniela levantó la mano, eh, solamente para meter un poquito también de ruido ahí, ¿no? Pensemos en el ladrón junto a Jesús en la cruz, ¿no? O sea, ahora, también tiene mucho que ver con lo que entendemos acerca de qué es la iglesia, ¿cierto? Porque si pensamos que todos aquellos que ponen su fe en Jesús forman parte no de una reunión, no de un grupo, sino de una familia, no de una comunidad de fe, que que no necesariamente es una reunión, ¿no? Sino que forma parte de un grupo más grande de personas que tienen una fe en la vida, la cruz, la resurrección de Cristo, ¿no? Son necesarios para la salvación. No sé, creo que por ahí puede ir también esta idea de Cipriano. Entonces, gracias, Mayra. ¿Alguien más, Dani? Adelante. Sí, sí, no sé si me Escuchamos. escuchas. Estás un poquito Sí, como, por se favor. escucha como apagado tu micrófono. Ok. A ver, Ya, bueno, voy a listo. tratar de hablar más fuerte. Está Yo listo, ya te siento escuchamos bien. que depende el contexto de qué lo quiera decir, porque fuera de la iglesia, pues realmente el medio es Jesús. Entonces, Mm, siento que si se está dando a referir como tal las instalaciones, pues hay salvación fuera de la iglesia. Entonces depende mucho el contexto de qué se esté dando a entender, pero yo siento en lo personal que sí hay salvación fuera de la iglesia. sí, hay salvación fuera de la iglesia en el sentido de que no estás hablando de un edificio, de una reunión en No. concreto, Sí, sí, y que sí, o estás hablando de la sea, fe en Cristo. sí, porque como dice mi compañera y como usted comentó, el ladrón, o sea, fue de último momento, nunca fue a la iglesia, nunca supo qué onda y tuvo salvación. Y yo siento que en muchas partes pues, del mundo, cuando ya sea a finales de esto, va a ser igual. O sea, van a tener lo mismo de que tal vez no pudieron ir a una iglesia como tal, pero sí llegó el evangelio y escucharon y tuvieron salvación por medio de eso, no por ir a una iglesia como tal. Ujú. Gracias, Dani. Si se dan cuenta, alguien más, perdón, última participación, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere opinar? Ok. Em, si se dan cuenta, aquí lo que está ocurriendo es que tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que entendemos por iglesia? ¿No? ¿Qué es lo que entendemos por iglesia? Si es un lugar al que se asiste, ¿no? O si son las personas que creen, porque incluso para que alguien pueda llegar a creer necesita de alguien que pueda predicarle, que alguien pueda compartirle. Y ahí ya hay una iglesia, ¿no? Ya hay iglesia, ya hay alguien que ha creído en Cristo. Entonces,
como que tiene medio trampa esta frase, ¿no? Y también necesita leerse con los lentes correctos, ¿no? Si lo que nos referimos a la iglesia es al cuerpo de Cristo, a las personas que ponen su fe en Cristo, en Jesús, pues claro, fuera de la iglesia no hay salvación. Pero si nuestra mentalidad es un grupo, es una reunión, simplemente un evento o algo así, pues podríamos dudar totalmente de esta frase, ¿no? Obviamente, si ustedes buscan un poco más de esta frase es usada mucho por la Iglesia Católica Romana para hablar de que fuera de la Iglesia Católica Romana, como institución, no hay salvación. Y es algo que yo creo que, desde luego, que Cipriano estaría súper en contra de eso, ¿no? Entonces, gracias por participar. Qué bueno poder reflexionar, empezar a reflexionar juntos en esto. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es la pregunta clave porque en el centro de todo esto, de la plantación de iglesias, necesitamos saber qué es lo que vamos a plantar o qué es lo que anhelamos que sea plantado, ¿no? ¿Qué es la iglesia? La iglesia bíblicamente tiene muchas metáforas, muchas metáforas. Algunas de ellas son, la iglesia es como el templo donde Dios habita. Lo vemos en 1 de Pedro, es el cuerpo de Cristo, como Pablo lo define también, es un cuerpo. Pablo también habla de la iglesia como una nación santa, ¿no? Entonces, si vamos a la Biblia, una pregunta muy rápida. ¿Hay un lugar en la Biblia en donde se dé una definición concisa de la iglesia? Hay una definición, hay un lugar, un versículo en la Biblia donde tengamos iglesia es ta, 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 ta. ¿Eso existe? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Sí? ¿No? ¿Existe? No, ¿verdad? No tenemos tal cosa. Lo que tenemos son un montón de imágenes, un montón de metáforas de qué es la iglesia, ¿no? Y a través de esas imágenes o metáforas de la Biblia entendemos qué es la iglesia. No existe una definición única, básica de qué es la iglesia, porque es un concepto que está regado en toda la Biblia, está disperso en toda la Biblia. Entonces, eh, no hay tal cosa como una definición única en la Biblia acerca de qué es la iglesia. Lo que hace que hablar de iglesia sea un concepto muy rico, muy profundo y que está a lo largo de toda la palabra de Dios. Em, vamos a ver cuál es esta idea de la iglesia como una entidad espiritual. Cuando hablamos de iglesia como una entidad espiritual, nos referimos a que la iglesia está en el corazón de Dios, es parte del diseño de Dios. Si pensamos en esta doctrina clave, ¿cuál es esta doctrina que está aquí escondida? A ver, alguien que pueda decirnos. La doctrina que está de fondo en esta diapositiva, ¿cuál creen que sea? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Cuál es la doctrina que está escondida aquí de fondo em, en esta diapositiva? ¿Alguien? El Espíritu Santo. Cerca, pero no. ¿Cuál es la La doctrina Trinidad, la Trinidad. ¿Quién dijo la Trinidad? Yo, Alma. Alma, exacto, Ujú. la Trinidad. Si nos damos cuenta, la doctrina que está de fondo aquí es la Trinidad. ¿Por qué? Porque eh, si pensamos en esto, ¿por qué Dios crea el mundo? ¿Por qué Dios hace todo lo que existe? ¿Por qué Dios necesitaba amor, adoración, gloria? ¿Dios necesitaba eso? Dios crea toda la realidad porque Dios necesitaba todas estas cosas. Mm, ¿Sí o no? ¿Por qué Dios nos creó para conocer lo que era el amor? Dios necesitaba conocer lo que era el amor. Dios necesitaba conocer lo que era la adoración. Dios necesitaba conocer lo que era la gloria. No. ¿Por qué no? Los cristianos creemos que Dios es comunidad. Dios existe de la Trinidad en comunidad. La Trinidad se ama profundamente. La adoración en la Trinidad existe. La gloria de Dios existe desde mucho antes que existiera el mundo. Entonces, esto es súper clave. Dios crea todas las cosas para expresar lo que ya existía en Él. Dios es comunidad y por lo tanto
La iglesia es una entidad espiritual que refleja el corazón de Dios, de ese Dios trinitario, de esa comunidad perfecta, de esa comunidad llena de amor, llena de adoración, llena de justicia, llena de misericordia, llena de paciencia. O sea, todo lo que la iglesia quiere reflejar, obviamente está escondido detrás de la Trinidad, porque la iglesia es parte del corazón de Dios, ¿no? Y quiero animarlos a que vayamos a estos pasajes bíblicos, Efesios 1, del 3 al 6. ¿Alguien puede ayudarnos con ese? ¿Quién levanta la mano para que vaya buscando ese? Pati, ¿nos puedes ayudar con ese? Perla, ¿nos puedes ayudar con Mateo 16, 18? Y Ale, ¿nos puedes ayudar con Efesios 2, 19 al 22, habitado por el Espíritu Santo? ¿Comienzo a leer? Sí, por favor, Pati. Ok. Dice Perdón, que ya Efesios me adelanté 1, aquí. Listo. del 3 al 6. Sí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. Ok, Para alabanza, gracias. ¿sigo? El Sí, 6 es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ok. Vemos cómo la iglesia es concebida por el Padre. O sea, nos dice que nos ha bendecido, nos amó y eligió en Cristo para que seamos santos, intachables para sus ojos. La iglesia es concebida por el Padre. Es una idea del Padre. Ahora, ¿quién sigue? Edificada por el Hijo. Yo, Adelante, Mateo Perla. 16, 18 dice, por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo edifica la iglesia. El Padre elige, el Padre desde antes de la fundación del mundo dice, voy a elegir a personas que no lo merecen, personas pecadoras, rotas, y van a formar parte de esta familia bendecida. Y luego dice en Mateo que esta iglesia, esta comunidad es edificada por Cristo, o sea, y dice que nada puede detenerla, que nada puede conquistarla, ni la muerte, ni el poder de la muerte la conquistará, dice en la NTV. Perdón que yo uso la NTV y de repente van a escuchar un poco, y mi material está con NTV, entonces solamente para aclarar eso, ¿no? Dice, y el poder de la muerte no la conquistará. Entonces, la iglesia es edificada por el Hijo. Y por último, ¿quién está leyendo Efesios 2 del 19 al Yo, 22? Gracias. ok. Dice, así que ya no sois extranjeros adventisos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en, perdón, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gracias. Para morada de Dios en el Espíritu. Dios habita en medio de su pueblo, en la iglesia, y lo hace a través de la iglesia. Entonces, es muy hermosas esas imágenes que tenemos en la Biblia, que se repiten una y otra vez, pero elegimos tres casos aquí, ¿no? El Padre, la iglesia no es un parche, la iglesia no es el plan B de Dios, la iglesia es el plan A de Dios para redimir, para alcanzar el mundo. Entonces, ese es el plan eterno de Dios que ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Es el Padre que ha diseñado esto. Segundo lugar, la iglesia es edificada sobre el nombre de Cristo, sobre los méritos de Cristo, sobre la obra de Cristo, es levantada, ¿no? Entonces, nada puede detenerla, nada puede estorbar este plan de Dios que es la iglesia, esta estructura, este edificio que él está construyendo. Y por último, dice que la iglesia es el lugar en donde el Espíritu de Dios reposa. Entonces, vemos cómo
la iglesia refleja la vida la vida trinitaria. La iglesia es un reflejo del corazón de Dios, ¿no? De este Dios trino y uno, de este Dios trinitario. Entonces la iglesia es una entidad espiritual que nos conecta profundamente con el corazón de Dios, con quién es Dios, con ese Dios trino, el que nosotros conocemos y adoramos. Y bueno, a lo largo de la historia, muchas personas han discutido como qué es lo más básico de la iglesia. No vamos a estudiar historia de la iglesia aquí, pero siempre ha habido como ciertos énfasis acerca de qué es la iglesia y algunos de ellos muy valiosos para nosotros. Sucede una cosa para los cristianos de hoy, ¿no? Especialmente nosotros como cristianos del siglo XXI. Muchas veces tendemos a pensar muy poco acerca de los cristianos de otros tiempos, ¿no? Pensamos como que los cristianos de otros tiempos no tenían muy en claro ciertas cosas, como que no eran tan listos como nosotros, como que o sea, como que no estaban tan a la vanguardia como nosotros. Pero esa es una clase de orgullo. Ujú. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y el autor de muchos libros que recomiendo muchísimo, como mero cristianismo, ¿no? Este hombre hablaba de algo y decía, los cristianos o la humanidad en general, ¿no? Llegamos a tener un orgullo cronológico, un orgullo cronológico. ¿Qué es eso? Pensamos que nuestra realidad, como que lo que nosotros, nuestra experiencia de iglesia, lo que nosotros sabemos de la iglesia, es mucho más que lo que otros cristianos de otros tiempos sabían o experimentaban. Y eso es totalmente equivocado, ¿no? Dios nos ha dado, obviamente, la bendición de conocerlo, de tener una experiencia de iglesia, pero muchos cristianos antes que nosotros también la tuvieron. Y es muy sabio poder aprender de lo que ellos también hablaban y pensaban y decían acerca de la iglesia, ¿no? No como palabra de Dios, no como palabra de Dios, obviamente, pero sí como algo importante para nosotros, algo que debería tener mucho sentido. Entonces, en los primeros siglos de la iglesia, existieron estos hombres y también mujeres, algunas mujeres, usados por Dios, pero se les llama padres de la iglesia. Y ellos enfatizaban en esta idea de una iglesia es una, o sea, hay una unidad de la iglesia. A ellos les gustaba afirmar mucho esta realidad de que todos los creyentes de todos los siglos, ¿no? De todos los lugares, forman parte de un mismo cuerpo. Entonces ellos hablan mucho de la Iglesia Católica, no en el sentido como lo entendemos nosotros ahora, porque la Iglesia Católica el significado de católico es universal, ¿no? Entonces ellos decían, la Iglesia es una, es, hay una unidad, la Iglesia es santa, porque se debe distinguir por una vida radicalmente diferente. Es católica, bueno, aquí, perdón, viene de todo el mundo. eh, Quizá aquí los dos conceptos pueden ser un poco parecidos, pero unidad se refiere a que todos los creyentes forman parte y católica de todo el mundo. Y apostólica porque estaba conectada con las enseñanzas de los apóstoles. Ujú. Entonces los padres de la iglesia decían, esto es lo más importante de la iglesia, que la iglesia es una, que es santa, que es católica y apostólica, ¿no? Hay cosas que nos pueden parecer un poco curiosas, ¿no? De lo esencial que ellos veían, pero hay algo ahí, ¿no? También detrás. Después, tiempo después, viene la Reforma protestante, vienen algunos grupos, ¿no? Por ejemplo, los puritanos. Ellos hablaban de lo esencial de la Reforma, que era la salvación solo por gracia, que es un regalo que tenemos de la Reforma. Ellos hablaban mucho de este tema de las salvaciones por gracia a través de la fe y hablaban mucho de los conceptos de la sola escritura y todo esto, ¿no? Entonces, habían ciertos énfasis que ellos quisieron cuidar durante ese tiempo. Antes de eso, perdón, voy un poquito desfasado, pero es Padres de la Iglesia Reforma Puritanos. La Reforma se enfatizó la predicación de la palabra, los sacramentos, el bautismo, la mesa del Señor y la disciplina eclesiástica o la disciplina de la iglesia, ¿no? Cuando le preguntaban a un reformador como Juan Calvino, ¿no? Que fue un reformador muy importante, y él les decía, a ver,
¿cuáles son las marcas de una iglesia verdadera? Y eso es lo que Juan Calvino pensaba. Decía, las marcas de una iglesia verdadera es que se administre la palabra de Dios, que se predique fielmente la palabra de Dios, que se administran los sacramentos, en este caso estamos hablando del bautismo y la mesa del Señor. Y por último, que haya una disciplina o que haya un liderazgo que pueda ejercer disciplina, que pueda traer restauración a la vida de las personas, ¿no? Bueno, eran los esenciales de la reforma en cuanto a la iglesia. Y por último, a la luz de todos estos elementos que varios cristianos han considerado esenciales a lo largo del tiempo, podemos hablar de que la iglesia, lo que ha estado siempre presente, si se dan cuenta, probablemente si nosotros preguntáramos qué es la iglesia en un grupo y luego en otro y luego en otro, podría haber ciertas diferencias, probablemente, sí, pero algunos elementos que siempre se han mantenido, están aquí. Testimonio, comunión, servicio y adoración. Y quiero invitarlos, aunque no está ahí, a que vayamos al libro de Hechos, por favor, que vayamos a Hechos. Rápidamente, Hechos capítulo 2. ¿De dónde vienen estas ideas que vienen aquí? Eh, Hechos capítulo 2. Y como les comentaba, yo estoy leyendo la NTV, pero me gustaría que alguien leyera la Reina Valera, capítulo 2, versículo 42, ¿ok? Capítulo 2, versículo 42. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, versículo 43, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Alguien puede leer estos mismos versículos en la Reina Valera, por favor, o la NBI? ¿Yo puedo participar? Sí, adelante. Ok, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, perdón, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, Mayra, ¿verdad? ¿Qué les parece esta idea? O sea, aquí en propósito y obra, podemos ver cómo Hechos, esta porción de Hechos que acabamos de leer, final del capítulo 2. Para mí, esta porción de la Biblia es como una fotografía de la iglesia de todos los tiempos, de todos los lugares. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece que esa descripción estoy haciendo justicia a esto o estoy un poquito lejos de la realidad? ¿Qué piensan ustedes? O sea, sí es cierto que Hechos, esta parte de Hechos es como una fotografía. No estoy diciendo que es exactamente lo mismo, pero ustedes en su experiencia de iglesia han podido saborear un poquito de lo que nos habla Hechos aquí. ¿Qué piensan? No digo que sea perfecto, o sea, no digo que es algo exactamente como está ahí, no estoy diciendo que vendiendo todas las cosas y todo, pero sí hemos visto algo de esto. ¿Les parece que sí o no han visto nada de esto en su vida de iglesia? ¿Qué Sí, piensan? sí me ha tocado ver y creo que exactamente como dice ahí. Gracias a Dios, así lo he visto. Ok, ¿alguien más quisiera compartir? ¿Qué piensan?
Sí, yo en lo personal sí. Como dice usted, probablemente no tal cual, pero sí la mayoría de los puntos sí los he vivido, gracias a Dios. Gracias. Perla, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que nunca había leído esta parte del versículo, pero Ok. creo que esta es la esencia de una verdadera iglesia y me encantó cómo está muy resumido en estas palabras, 4 palabras, y Sí. creo que es algo esencial y crucial de una iglesia y de lo que es una familia. Entonces, yo lo he visto en mi Mm, iglesia y concuerdo mucho que está muy bien sí. sintetizado esa parte. Gracias, gracias, Perla. Fíjense cómo Hechos, capítulo 2, el final de la descripción, o sea, me encanta porque es como una fotografía, o piensa como en un cuadro, ¿no? Donde puedes ver como los detalles de ese cuadro y dices, ah, aquí hay testimonio, porque ellos predicaban a Cristo con valor, los apóstoles y los primeros cristianos usaban el testimonio apostólico para predicar. Había comunión, porque justo hoy estaba pensando en eso, o sea, uno de los elementos más centrales en la vida de la iglesia es la mesa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi vida de iglesia, o sea, creo que las conversaciones y las experiencias quizá más profundas no han pasado quizá en una reunión tanto como en una mesa, alrededor de amigos, compartiendo, orando juntos. No, o sea, había una comunión tremenda en la iglesia, o sea, había una proximidad muy cerca, ¿no? Había un nivel de confianza muy tremendo porque tú abrías la puerta de tu casa a personas desconocidas que probablemente podrían acabar contigo, porque obviamente después empezaban a pasar por persecución, ¿no? Pero los traías a tu mesa en una cultura donde la mesa era algo muy, 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 muy reservado, ¿no? Muy íntimo. Y por último también, bueno, no por último, tenemos servicio porque dice que ellos tenían el favor del pueblo, dice que servían a las personas también. No eran una comunidad hacia adentro, sino que también servían, tenían el favor del pueblo. O sea que su mirada estaba hacia afuera, no solamente hacia adentro. Si se fijan, comunión es como que hacia adentro y servicio está como una flechita hacia afuera, ¿no? Y por último tenemos adoración, o sea, era una iglesia que tenía estos elementos muy claros. Ahora, obviamente nuestra realidad de iglesia muchas veces se siente como que falta algo de esto, ¿no? O sea, sentimos como que adoramos profundamente, tenemos una comunión tremenda, pero a veces el testimonio no es débil, a veces el servicio es débil, pero está ahí, o sea, en una iglesia siempre va a estar presente, dice, dice Tim Keller, ¿no? Como que a lo mejor está un poquito dormido este sentido de justicia, este sentido de servicio, pero en algún punto todos los cristianos lo compartimos y lo tenemos, y eso va a explotar y va a salir, ¿no? Em, bueno, pues creo que llegar a este punto y entender, esto es lo básico de la iglesia, esos son los elementos más básicos de la iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios, y que nosotros podamos tenerlo en la mira, ¿no? Probablemente a lo largo del tiempo y también probablemente en tu propia iglesia, si tú eh, conversas acerca de qué es la iglesia, puedes tener ideas un poco diferentes con las personas, tener diferencias, pero siempre y cuando nosotros mantengamos en el testimonio bíblico de qué es la iglesia, es que podemos ir caminando juntos hacia un entendimiento más profundo de esto y atesorar más la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a tener una pausa, ¿qué les parece? Vamos a tener una pausita de unos 5 minutos. Vayan al baño a tomar algo y regresamos para continuar con la segunda parte de esta clase, ¿sale? Entonces tenemos una pausa de 5 minutos. Porfa, estén muy atentos, regresen para no estar tan dispersos. 5 minutos, regresamos. Listo, estamos de vuelta. Entonces, volvemos a las cámaras y vamos atentos a la segunda parte de esta clase. Quiero compartir de nuevo pantalla. Ahora, em, vamos a ver cómo... Ok. Quisiera compartir dos conceptos de qué es la iglesia. ¿Mm? Si bien, como lo mencioné hace un momento, es muy difícil poder como eh, poner todo junto, ¿no? De lo que dice la escritura acerca de la iglesia, pero
Sí, sí hay forma de poder sintetizar un poco el concepto de iglesia y uno de mis conceptos favoritos es este. Eh, ¿Alguien nos puede ayudar a leerlo? Por ejemplo, ¿quién no participó por acá? Karen Lisset, ¿podrías leer este concepto que está en pantalla, por favor? Ah, ok, plan B. ¿Quién más podría leerlo? Daniela, ¿podrías leerlo, por favor? Gracias. Una unidad de creyentes en Cristo Jesús comprometidos a reunirse regularmente para cumplir los propósitos bíblicos bajo un liderazgo espiritual reconocido. ¿Qué les parece este concepto de iglesia? ¿Qué piensan de esta idea? Em, ¿Le falta algo? ¿Le sobra algo? ¿Qué me pueden decir? ¿Quién quiere participar? ¿Alejandra? Ah, no, estás leyendo, ¿verdad? Ok, bueno, es que como nos decías al principio, este, pues la Biblia viene muchos contextos, ¿no? De lo que es la iglesia. Entonces también la podemos ver como, como dijeran, en nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Perdón. No te preocupes. ¿Alguien más? ¿Qué piensan de este concepto de iglesia? Me gustaría escuchar si les parece que es adecuado, si ustedes agregarían algo o quitarían algo. ¿Quién se anima? Yo creo que es un concepto que está completo porque cuando dice que una comunidad de creyentes, pues está hablando de la unidad. O sea, para ser una comunidad tiene que haber una Claro. unidad. Y me gusta porque, bueno, yo siento que está como completa, porque al final de cuentas, pues nos estemos en diferentes lugares, siendo un grupo, siendo una comunidad, estamos reunidos todos con el mismo fin, que son los propósitos bíblicos, que ir y predicar la palabra y hacer discípulos. Entonces, creo que toda iglesia tiene que estar obviamente bajo un liderazgo espiritual, que son los pastores. Entonces, para mí se me hace muy completa. Gracias. ¿Quién participó, perdón? Perla. Perla, gracias, Perla. Imagínense, una persona, voy a poner varios escenarios, ¿no? Para que pensemos un poquito. Una persona conoce de Cristo a través de un programa de YouTube, no sé, un canal de YouTube, y cada semana, esa persona cada semana escucha un sermón de la misma iglesia en streaming, pero pues no se reúne ni nada. eh, pero pues es muy fiel ella, escuchando estos sermones cada semana, pero no tiene una vida como tal de reunirse. ¿Creen que es como, eso es una iglesia? ¿Cómo sería, cómo encaja esto? No es una iglesia, su experiencia que está pasando esta persona. ¿Qué piensan? Pues ¿Es o no es? en lo personal creo que sí, es como la misma palabra de Dios nos dice que tenemos que congregarnos, o sea, es importante el congregarnos, ¿no? Entonces, creo yo que si una persona que solamente pues ve como lo que usted acaba de decir, algo en redes sociales, pues no es como reunirse como tal como iglesia. Ujú, O sea, como congregante de una iglesia, ¿verdad? mm, Sabemos que la iglesia somos nosotros los que creemos, pero es importante congregarse físicamente dentro de la iglesia para que haya, pues, lo que acabamos de leer aquí en Hechos 2, que haya comunión entre nosotros, mm, que tengamos ese amor el uno por el otro.
¿verdad? Y no quiere decir que por redes sociales no se puede, pero pues yo en lo personal no creo que una persona tiene que congregarse físicamente. Ok, gracias, Alma. Sí, Yo puedo hay escenarios preguntar. complicados, ¿no? A veces, en cuanto a... Mayra, ¿querías comentar algo? Sí, adelante. Sí, es que no sé si no se escucha bien, pero sí, yo pienso que, por ejemplo, así como dice Almita, pues eso a lo mejor es bueno, pues a lo mejor escuchar de la palabra, Sí. pero no del todo, o sea, necesitamos pues orar unos por otros, necesitamos a veces consejería, necesitamos estar bajo una cobertura real, o sea, bajo una autoridad, y creo que eso pues no lo ofrecen pues las redes sociales, o sea, es algo pues muy virtual, muy, a lo mejor muy distante, ¿no? A lo mejor por Mm. eso, por algo, pues Dios nos pone, ¿verdad? En su palabra que pues sí nos estemos congregando. O sea, para pues hacer otras cosas que a distancia pues no se puede. Sí, ¿no? Alguien que está en una situación así, a lo mejor sí es muy bendecida, ¿no? Alejandra, ¿quieres comentar algo? Sí, vaya, yo veo la iglesia como un sinfín pues de conceptos, perdón, hace ratito, aquí ya está amaneciendo y es la hora de que se va mi hija a la escuela. Una disculpa. Perfecto. Este, en donde yo estoy, la gente no es como que pueda ir a congregarse. Mm. Entonces, muchas veces me ha tocado ir a casa de una amiga donde su esposo es musulmán y jamás en la vida le va a dejar ir a una iglesia Mm. físicamente, ni a congregarse en comunidad, ni nada. Más sin embargo, pues hay que ir hacia donde está ella. Ella conoce a Cristo, ama a Cristo y recibe a través de estas redes sociales o a través de comunidades como lo estoy haciendo yo ahorita por medio del online. Y para mí ella es parte de la iglesia, aunque muy probablemente nunca vaya a poder hacer obras para Cristo en otros lugares o poder hacer bien en otros lugares, pero al recibir iglesia en su casa, recibirse ella como iglesia, ella está educando a sus hijos, también ya está contribuyendo en esta parte de la iglesia en dar a conocer a sus hijos también esta parte de Cristo sin salir de su casa. Wow. Es mi opinión, ¿verdad? Gracias, Es Ale. Sí, complicado. y es esto es un concepto, ¿no? Es una forma de tratar de explicar qué es la iglesia. Eso no es palabra de Dios, obviamente, sino que es una forma de tratar de entender. Pero qué bueno tener a Alejandra acá para contarnos desde su contexto, ¿no? Cómo lo vive. Y ahorita vamos a ver una definición de iglesia que creo que no puedo decir que me guste más, pero le da un matiz un poquito más cercano a lo que Ale nos está compartiendo. Em, pero este concepto nos ayuda mucho a entender cuál es el ideal, ¿no? Por ejemplo, esta mujer con la que compartes, Ale, ¿no? O sea, el ideal al que su corazón aspira, pues no estar todo el tiempo como escondida, ¿no? Es una bendición que ella pueda recibir la palabra de Dios, que pueda tener relación contigo, que formas parte de la iglesia de Cristo, y que ella también al poner su fe en Cristo forma parte de ese cuerpo, ¿no? Pero esto es como a lo que aspiramos como creyentes, a experimentar, esa es la experiencia completa, por así decirlo, ¿no? Esa es la experiencia completa. Eso es lo que las escrituras nos llaman que es el deber ser. Obviamente vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo caído y muchas veces la realidad de vida de iglesia de muchos creyentes no es tan claro como esto, pero sí aspira y anhela esto, ¿no? Entonces, gracias, Alex. Es súper valioso lo que acabas de comentar. Karen Lisset, ¿qué nos puso aquí Karen Lisset? Oh, tengo el chat horrible. Dice, yo en lo personal me da el sentir, en lo personal Dios me da el sentir de ir con algunas personas y llevar la iglesia a su casa, ya que a veces no pueden ir por salud o por esposos machistas, ¿ok? Sin embargo, perdónenme, la red es una opción para alimentarse y mantenerse en la iglesia unánime, ya que también nuestro pastor da bendición en línea y es de bendición. Claro, claro. También, eh, por supuesto que sí, ahorita vamos a entender un poquito más esto, pero vamos a desglosar un poquito este concepto de iglesia. Ya tenemos un poco de tiempo, pero sí nos da para eso. Em,
Para empezar, se nos habla de creyentes. ¿A qué nos referimos con creyentes? Nos referimos a que la iglesia está compuesta por personas que han experimentado la salvación a través del arrepentimiento, a través de la fe en Cristo Jesús, que se expresa en el Evangelio y se confiesa en el bautismo, ¿no? Desean ser fieles seguidores de Cristo. Entonces, la iglesia está compuesta de personas que han experimentado la salvación en Cristo. Reunirse, es otro elemento que está aquí también mencionado. Estos creyentes están comprometidos a encontrarse regularmente para servir a Dios y para servirse entre ellos, ¿no? Son la familia de Dios. Son un pueblo misionero que se reúne en preparación para ser enviados, ¿no? Entonces, nos reunimos no para simplemente estar juntos, nos reunimos para ser enviados. Y eso está muy clave, ¿no? En el libro de Hechos, ¿no? Está súper claro ahí. La iglesia se reúne ¿para qué? No para pasarla súper bien y hacer súper buenos amigos, que eso ocurre en la iglesia, es una bendición tremenda, pero se reúnen para ser enviados. Vemos cómo se reúnen y de repente dice, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿y qué pasó? Salieron. O sea, lo que ocurre es que salen, ¿no? Constantemente vemos a la iglesia saliendo. Entonces, el reunirse es un instrumento, es un medio ¿para qué? Para ser enviados, ¿no? No está haciendo ninguna publicidad pagada al instituto, pero para ser enviados, ¿ok? Amén, Em, amén. Propósitos. Entonces, la iglesia se reúne para los propósitos bíblicos, para la oración, para la adoración, para la evangelización, para la instrucción, para todos los propósitos bíblicos en donde vemos que la iglesia está haciendo algo. Nosotros como creyentes debemos de emular, de tratar de aspirar a eso que la Biblia nos llama, ¿no? Entonces nos reunimos para poder vivir la vida en el Espíritu, para poder vivir los llamados de Dios, para decir, esta clase de vida es posible a través de Cristo. ¿Es posible la pureza sexual en el mundo pornificado? Sí es posible. ¿Es posible la fidelidad matrimonial? Sí es posible. ¿Es posible la crianza bajo la verdad de Dios? Sí es posible. ¿Es posible el trabajo redimido bajo la perspectiva de Dios? Sí es posible. Entonces nos reunimos para los propósitos de Dios que están claros en su palabra, y uno de ellos, el más evidente, es el compartir nuestra fe, ¿no? Con otros. Y por último, que es la parte donde todos, incluso yo como pastor, nos gustaría que no estuviera ahí, pero está ahí, bajo un liderazgo reconocido, ¿no? Vemos cómo la iglesia se sostiene, ¿no? También a través y funciona de una forma bendecida a través de un liderazgo espiritual reconocido. Es por eso que un grupo de creyentes que se junta cada semana a tomar el café, tener un estudio bíblico, pues no es una iglesia como tal, ¿no? Necesitamos rendir cuentas, necesitamos someternos a la autoridad de alguien más. Y eso no es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo intuitivo, ¿no? Nadie está como diciendo, me encantaría salir y rendir cuentas con un grupo de amigos, de pastores, no, no nos gusta, pero forma parte, porque Dios sabe que eso también es necesario para nosotros, para nuestro crecimiento, ¿no? Vemos a la iglesia desde un principio, rendición, esta autoridad que está ahí, ¿no? Y no es una autoridad tanto jerárquica, muchas veces, es una autoridad como compartida, porque es lo que vemos en la Escritura, ¿no? Una autoridad compartida entre los creyentes. Por eso en Efesios nos dice, sométanse los unos a los otros. Por eso tenemos a Pablo, ¿no? Diciéndole a Pedro en Gálatas, oye, no estás caminando en línea recta con el Evangelio, ¿no? Y es otro apóstol también. Entonces, vemos cómo esta autoridad es sana, es saludable. Fuimos diseñados para estar bajo autoridad. Aún antes del pecado, vemos que Dios nos puso bajo autoridad de Él, ¿no? Para ejercer autoridad sobre la creación, ¿no? Entonces, la autoridad no forma parte de una consecuencia de la caída, forma parte del diseño de Dios también, y es un elemento importante de la iglesia, ¿no? Entonces, pues este concepto nos ayuda un poco a entender, ¿no? Como un listado mínimo de características que pueden definir una iglesia. Pero, aquí va una definición que a mí me parece muy, muy hermosa, de un misionólogo inglés llamado Leslie Newbigin, que, que fue increíble su historia. La resumo, la hago muy breve porque hay mucho que decir sobre Leslie Newbigin. Él es un misionero inglés que va a India a hacer misión, ¿ok?
y estuvo un tiempo haciendo misión en India en la iglesia anglicana. Él regresa a Inglaterra y dice, ¿qué está pasando? O sea, yo regreso a mi país y me doy cuenta de que aquí también se necesita tanto el evangelio. O sea, parece que esta cultura, ¿no?, en la que yo pensaba que era cristiana, entre comillas, ¿no?, necesita tanto el evangelio. O sea, no me había dado cuenta cómo no solamente las regiones más lejanas del mundo, sino cada nación en todo el tiempo necesita escuchar la predicación del Evangelio, ¿no? Y bueno, pues él escribe mucho sobre esta experiencia de cómo especialmente él tuvo que contextualizar, ¿no?, el Evangelio. Al estar mucho tiempo en India, regresa a Reino Unido y tiene que él repensar cómo alcanzar a la gente en Reino Unido, que fue tan complicado también para él, ¿no? Entonces, él tiene, sin más presentación, él tiene esta frase. em, esta frase, vean nada más. Lo que Dios reúne en todo lugar es iglesia. Lo que Dios reúne en todo lugar es iglesia. Eh, Creo que esto ayuda a crear como una tensión entre la otra frase y esta, ¿no? Esos espacios complicados, ¿no? Por ejemplo, lo que nos contaba Alejandra, ¿no? Eh, lo que Dios reúne en todo lugar es iglesia. Dios está llamando a su pueblo a la salvación de todas partes, de todos los rincones del mundo, ¿no? Y creo que la tensión entre esta frase y la otra me gusta mucho, ¿no? Porque podemos ser muy, como tener puntos muy claros, pero también es cierto que el elemento más básico de todo es esto, ¿no? Lo que Dios reúne en todo lugar, yo agregaría en todo tiempo, es iglesia. Lo que Dios está llamando a formar parte de su cuerpo en Cristo es iglesia. Entonces, yo creo que en los grises, no, en los escenarios que no cuadran tanto con el otro, podemos venir a esta frase otra vez y decir, sí, sí hay iglesia, ¿no?, en lugares inhóspitos, en lugares complicados. La iglesia de Cristo también está ahí, de alguna forma, ¿no? Aspirando al cuadro completo y grande y bello que el Nuevo Testamento nos presenta. Entonces, eso también nos protege de ser muy críticos, ¿no?, de ciertos movimientos, nos protege de ser demasiado legalistas en cuanto al concepto de iglesia, nos protege de mirar con recelo lo que Dios está haciendo en otros lugares a través de otras formas, probablemente. Entonces creo que el balance entre estas dos frases es muy bueno cómo mantenerlo, ¿no? Me gustaría ponerlas así como uno al lado de otro y, y creo que es bueno poderlo mantener así. Em, Permítanme, déjenme ver, creo que aquí em, quisiera terminar con esta idea de 1 Corintios 3, del 5 al 10. Entonces, me gustaría que alguien pudiera ayudarnos a leerlo, no sé quién podría hacerlo. Isela, Isela, ¿estás ahí? ¿Podrías leer esta porción de la palabra de Dios? Con esto estaríamos terminando el día de hoy, los Sí, comentarios. pastor. Gracias. Primera Ah, de Corintios sí, 3, sí. 5 al Sí, 10. gracias. ¿Lo puedo leer en Nueva Tradición Viviente? Sí, sí, por supuesto. Dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la nueva noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima
pero cualquiera que edifique sobre ese fundamento tiene que tener mucho cuidado. Perdón. Gracias. Hoy dejé de ver sus cámaras, perdón. Bueno, este texto de 1 Corintios 3, del 5 a 10, es una introducción muy interesante a la metáfora de plantar, ¿no? Se nos está hablando aquí de la obra de Dios como una plantación, ¿no? Vamos a profundizar en lo que significa la plantación de iglesias. La siguiente semana va a ser lo primero de lo que vamos a hablar. Me interesaba como solamente bajar al concepto de iglesia. La siguiente semana estaremos hablando, será lo primero que hablemos, la plantación de iglesias, pero quiero que pienses en este texto, especialmente en lo que está subrayado, ¿no? Em, Solo somos siervos de Dios, y luego la siguiente frase dice, pero Dios fue quien la hizo crecer. La siguiente frase es, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. La siguiente frase es, somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y por último dice, por la gracia que Dios me dio. Pensando en este texto que Pablo está usando aquí, esta metáfora y estas ideas, estoy convencido de esto. O sea, la plantación de iglesias es esencialmente una tarea espiritual, es una tarea espiritual. Necesitamos depender completamente de Dios, necesitamos esta conciencia de nuestro papel en la iglesia. Somos siervos de Dios, somos trabajadores en este campo de cultivo de Dios. Dios es quien da el crecimiento, es por la gracia que Dios nos da. Si nos damos cuenta, el énfasis de Pablo aquí es que la iglesia es obra de Dios, a los cuales somos invitados a trabajar. La gloria es de Él, por su gracia. Él es quien está haciendo crecer. Él está, aunque Apolo y Pablo tienen un papel, ¿no? En regarla, como muchos de nosotros la regamos en la iglesia, pero, pero la obra de Dios es de Cristo, ¿no? La obra de Dios, perdón, es completamente de Él. Y eso nos llama a pensar en esto. La plantación de iglesias requiere una total dependencia en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho. Dependemos completamente de Dios. El iniciar nuevas comunidades del Evangelio no es algo que ocurre desde simplemente un documento donde decimos la iglesia se va a llamar tal y va a estar en tal lugar y escribimos un montón de cosas. eh, mm, es necesario, pero no es lo que hace que esa obra pueda crecer, pueda fructificar. Es Dios quien está plantando la iglesia. Entonces, de alguna forma nos queda muy grande cuando este título de plantadores de iglesias, porque lo que vemos es que Dios es el plantador de iglesias, Dios es quien está plantando, Dios es quien está dando el crecimiento. Em, y eso requiere también una total dependencia en el Evangelio. Vamos a hablar más a profundidad del Evangelio en también las siguientes sesiones, pero creo yo que este pasaje de 1 Corintios nos da una idea de sobre qué está construida la plantación de iglesias, sobre una profunda dependencia de Dios, de la obra de Dios en el corazón de las personas. Entonces, quiero cerrar con esta idea. No sé si alguien quisiera comentar algo más, si alguien quisiera agregar algo más, ya estamos en el punto final. Vamos a profundizar más en este concepto de plantación de iglesias. La siguiente sesión va a ser lo primero, pero creo que este elemento clave dependemos completamente de la obra de Dios, dependemos completamente de lo que Él hace, ¿no? De su gracia. ¿Alguien quisiera agregar algún comentario, alguna pregunta en este punto de la clase? Estamos al final. ¿Algo nuevo con lo que te vas de esta clase? ¿Un desafío nuevo? Sí, a mí me gustó mucho bueno, ya lo dije muchas veces, pero lo voy a volver a decir, me gustó mucho la definición tan en poco concepto de la esencia de lo que es la iglesia y mi hija. Saludos. Y definitivamente creo que es algo con lo que, de hecho, yo le preguntaba a Dios estos días de qué es hacia lo que
tenemos que volver o qué es lo que no tenemos que olvidar para el grupo de jóvenes. Y creo que esto fue como una respuesta a mi corazón de que, o sea, definitivamente no perder esa esencia que Dios depositó en la iglesia, la comunión, el orar unos por otros y sobre todo no olvidar el objetivo por el cual él nos ha puesto, que es el vivir, el cumplir su mandamiento. Y estos 4 puntos en que lo citabas, me gustó mucho la idea de cómo lo conceptualizaste. Y yo creo que me quedo con eso y como con una respuesta de parte de Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias, Perla. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera compartir algo que se lleve, algo nuevo que aprendió hoy? Bueno, pues yo les quiero agradecerle Paz por este tema, ¿verdad? Que es para edificación para todos. Yo creo que todos nos llevamos algo y nos quedamos analizando todos los conceptos, todas las opiniones de nuestras compañeras, ¿verdad? Sirven para Muy edificación. valiosas. Todo es valioso, todo lo que nos lleve a seguir conociendo la palabra de Dios es una maravilla. Y bueno, pues agradecer este grupo del instituto pues porque es difícil recibir palabra aquí y bueno, yo me siento muy bendecida y cualquier cosa que venga de Dios, ¿verdad? Por parte de usted, pues va a ser recibida con mucho amor y va a ser bajada a las demás personas también. Wow, gracias, Ale. Me anima mucho. Gracias por compartirnos también tus posturas desde ese contexto donde estás. Creo que va a ser muy valioso para la clase. Alma, adelante. Sí, bueno, yo me quedo con que tenemos que ver siempre el contexto de las cosas, ¿verdad? Porque cada uno tenemos como que las definiciones diferentes, entonces es muy importante el contexto, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de la iglesia, o sea, la iglesia la formamos las personas de fe en Cristo, no es un edificio como tal, y muchas personas pues también confunden esa parte. Y respecto a lo de reunirse regularmente, bueno, pues también me queda muy claro que no todas las personas, por eso es muy importante el contexto, porque por ejemplo yo pude haber opinado o opinamos en el contexto en que yo vivo aquí, ¿verdad? Aquí yo me puedo reunir tan fácilmente como ir a la iglesia, tengo esa libertad, lo que decía Alejandra, que ellos a lo mejor allá no la tienen. Claro. ¿Verdad? Y entonces yo veo esa parte en que yo puedo ir. O sea, es muy fácil quedarme en la sala viendo una reunión cuando puedo salir, ¿no? Aquí, en otros lugares, ¿no? Por eso, pues yo me quedo mucho con eso de saber el contexto de las cosas para poder nosotros opinar o pues tener como un amplio conocimiento de lo que estamos. Y creo que Gracias. ese es pues mi Vamos a aprendizaje hablar el día más de del hoy. contexto. Gracias, Ajá. Alma. Es un tema que vamos a abordar bien profundamente el contexto en las siguientes sesiones. Pero vamos a terminar en oración. Eh, Voy a dejarles una lectura que les voy a mandar. José, ¿quieres comentar algo? Perdóname. Pues buenas noches a todos, amigos. Qué gusto saludarlos. En especial, me da mucho gusto saludarte, Suriel. Sabes que te quiero mucho, amigo, aunque pues tenía rato que no hablábamos. Yo conocí a Suriel ya hace cuántos años serán, Suriel. Yo creo más de 10 años, amigo. Más de 10 años nos conocimos predicando a gritos en la Plaza de Armas y en la Plaza de la Libertad y apasionados por Jesús y pues ahora Suriel ya casado, ya pastoreando en Ciudad de México. Yo quiero decirles que toda la gloria es para Dios siempre, Amén. pero yo quiero mucho a Suriel y lo respeto mucho. Es una persona que Mutuo, amigo. lee mucho, Dios le ha dado una gracia para leer, para poder entender y pues él está en un movimiento de plantaciones de iglesias. No sé si todavía sigues, pero Sí, estaba un pastor muy conocido llamado Timothy Keller. Escribió libros muy padres, como ahora sí que va a ser una clase excelente. Entonces, entren. También sé que les gustó, sé que todo lo que escucharon y aprendieron, yo sé que fue una muy buena clase.
pero esta es de las clases donde necesitan más compromiso en el instituto, porque la vez pasada Suriel les pidió a los estudiantes una tesina final, no sé si ya se No los los dijo. espantes, no los espantes. No, pero que se comprometan, porque los alumnos de esa vez decían, ay, está bien padre la clase, y cuando los evaluaron, sópatelas, ya no les gustó mucho. Entonces, échenle muchas ganas y aprovechen, porque es un tiempo muy especial. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Suriel, por su corazón, porque es una persona muy ocupada, pero gracias a Dios que puso en su corazón poder dar clase. Y una última cosa, alumnos, si conocen personas, díganles que entren y tomen esta clase, porque es una clase que realmente vale la pena. Pues muchas gracias, Uriel. Quise también entrar a saludar a los alumnos, pero la verdad quería saludarte a ti porque también tenía mucho tiempo que no te veía, Sí, amigo. amigo. Te quiero mucho. Sí. Te quiero Adelante, mucho, adelante, José. cierra la Gracias. clase. Gracias. Bueno, vamos a estar cerrando. Si hay algunas preguntas, por favor, pueden compartirlas en el grupo de WhatsApp que tenemos. Mándenlas ahí al grupo, nadie debe de juzgarlos por sus preguntas. Mándenlas ahí, las podemos contestar la siguiente clase. Voy a mandarles las lecturas. Hay una lectura que hay que hacer para la siguiente semana. Con esa vamos a estar también discutiendo la primera parte. Y bueno, vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por, eh, Señor, tu iglesia es un tesoro, Señor, que nos has dado. Y Padre, gracias por el tesoro, por el regalo hermoso de la iglesia, Señor. Somos tan indignos de ella y, Señor, es un anticipo del cielo en nuestras vidas, Señor. Y al acercarnos a ella no podemos hacerlo como simplemente algo que examinamos desde un laboratorio, o desde la frialdad de los textos, simplemente de los libros, sino, Padre, desde la realidad que vivimos también nosotros al poner nuestra fe en Cristo, Señor. Te damos gracias por el regalo de la iglesia y te pedimos, Señor, asombro al acercarnos a ella, te pedimos humildad al acercarnos a ella, te pedimos ser desafiados, Señor, al acercarnos a ella. Y Padre, que el éxito de esta clase no sea simplemente aprender más sobre la iglesia, sino apasionarnos más, amar más la iglesia, servir más la iglesia, Señor, como tú la amas, como tú la has servido, Señor, como tú has dado tu vida por ella. Pido, Señor, que podamos crecer en ese asombro, que es crecer, Señor, en ese estar realmente asombrado, Señor, de lo que has hecho, Señor, al incluirlos en tu familia en Cristo, Señor, y danos la bendición de formar parte de, Señor, y que lo que hemos conversado hoy, que lo que hemos compartido hoy, pues pueda ser de bendición y de desafío para todos nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estoy Amén. compartiéndoles entonces las lecturas. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Igual.